honramos, Señor. Lo eres todo para nosotros, Padre. Hoy declaramos como iglesia no una mera repetición, no una repetición sin sentido. Hoy decimos: Cristo, tú eres todo. Cristo, tú eres todo. Puedes unirte a esta declaración. Cristo, todo lo que tengo eres tú. Eres todo lo que tengo. Eres mi vida, eres mi riqueza, eres mi paz, eres todo de Dios para mí. Eres tú, Señor Jesús. Hoy te abrazamos y declaramos: tú eres nuestro todo, Señor. Gracias, Señor Jesús, en Cristo. Padre celestial, nuestros corazones, Señor, se rinden a tu voluntad, Padre. Tú eres el que da vida. Tú eres el que imparte vida, Señor. Y tu palabra es agua de vida, Señor. Y Padre, recibimos el consejo, recibimos más allá que un mero consejo, recibimos el poder de Dios por medio del agua de vida que da el nacimiento espiritual, Señor Dios. Gracias, Dios eterno. A ti toda la gloria, a ti toda la honra y la majestad, porque tuya es, Señor, tuya es toda la alabanza, el tributo, el honor, por siempre, Señor Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Démosle gracias al Señor. Gracias por ser nuestra vida. Gracias por ser nuestro todo, Señor Jesús. Amén, amén. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué tal si voltea con 3 personas a su alrededor y le dices: bienvenido, qué gusto verte? Amén. Gloria a Dios. Tomemos nuestros asientos. Qué bueno verte y qué bueno adorar juntos al Señor. Gloria a Dios. Tomemos nuestros asientos. Bienvenidos, qué gusto. Qué bendición. El Señor es fiel, es bueno en medio nuestro. Gracias, ministros del Señor. Gloria a Jesús. Qué precioso es Dios. Amén. Vamos a ir a nuestras Biblias. Dios ha estado hablando a mi corazón por medio de esta palabra que en esta mañana vamos a compartir, y quiero que el Señor sea haciendo revelación esta palabra en nuestros corazones. Libro de Juan, capítulo 3. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 3. Amén. El tema de esta mañana lleva como título: nacidos de Dios para disfrutar vida eterna. Nacidos de Dios para disfrutar la vida eterna. Damos gracias a Dios porque Él está siendo glorificado en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Nada detiene a su pueblo, nada detiene su reino y nada detiene la manifestación de su gracia en medio nuestro. Amén. Y el hecho de que estemos aquí hoy es una evidencia de aquello. El hoy es una oportunidad de Dios para poder rendir nuestros corazones, para ver la manifestación de su reino. El hoy, dile al que está junto a ti, es la oportunidad de Dios para experimentar la vida eterna, la vida de Dios, la vida del cielo en la tierra. Hoy es esa oportunidad, no mañana. Eso es lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos. Es hoy. El reposo de Dios es hoy. La plenitud de Dios es hoy para nosotros. En la medida en que nosotros entonces entendemos las verdades espirituales, nosotros disfrutamos la plenitud que es hoy. Paz en medio de las tormentas. Lo que hemos cantado, servimos al Señor aún en medio de aflicciones. Dios se glorifica y Dios se complace en la debilidad, mostrarse fuerte. Diga el débil: fuerte soy. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. Y Él a propósito permite muchas veces escoger lo débil para manifestar su gloria y su poder y su fuerza y su fortaleza. Y no solo a veces, ese es su patrón de trabajar. Por eso la mejor decisión que nosotros podemos tomar en el día a día es rendirnos al Señor y decirle: Señor, me considero soy nada sin ti, tú eres mi todo. La confesión de este último himno que hemos cantado es declarar: Señor, tú lo eres todo para nosotros. Tú eres nuestra vida, en ti está nuestra plenitud. Pero va más allá de una confesión y radica en una decisión diaria, en un estilo de vida, en hacerlo al Señor preeminente, en hacerlo al Señor nuestra riqueza, en hacerlo al Señor nuestro valor. Y de eso se trata esta conversación que vamos a ver entre Jesús y un hombre importante
en el libro de Juan, capítulo 3. Muchos quizás han escuchado versículos de esta historia, pero yo hoy estoy convencido que el Espíritu Santo nos va a llevar a la profundidad. Y aun cuando no podamos descubrir todos los tesoros de las profundidades de Dios, sé que si abrimos nuestro corazón y disponemos nuestro corazón, el Espíritu Santo entonces nos llevará a disfrutar la vida eterna. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación para nuestras vidas. Hoy es el día de salvación para nuestras familias. Hoy es el día de salvación, de entender dónde está el key, dónde está el meollo, dónde está el centro. Que cuando lo descubrimos, entonces disfrutamos la plenitud de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Amén, amén. Esta conversación de Jesús es con un hombre importante llamado Nicodemo. Un hombre importante con una gran posición de influencia entre los judíos. Pero Nicodemo, aun cuando es un hombre importante, tiene los mismos vacíos que nosotros hemos tenido. Nicodemo tiene luchas de identidad que nosotros tenemos a diario. Este hombre Nicodemo. El preámbulo a esta conversación que vamos a ver en Juan capítulo 3 está en el capítulo 2. Yo quiero invitarle, dé la vuelta a su página si es que está al otro lado, o antes del capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 2, versos 23 y 25. Dice el relato del apóstol Juan acerca de Jesús. Versículo 23, Juan 2, 23. Si ponemos los versículos en la pantalla, usted vaya tomando notas de aquello, porque hay una vida poderosa en esta revelación de parte del Señor. Cuando estaba en Jerusalén hablando de Jesús durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Wow, Jesús estaba haciendo milagros. Jesús estaba haciendo señales y muchos creyeron en él, dice la palabra. Verso 24, póngale atención. Pero Jesús, diga conmigo, pero Jesús no se confiaba a ellos. Jesús no se confiaba. Muchos estaban viniendo a Jesús, viendo los milagros y las señales que él hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque conocía a todos. Qué maravilloso es esta realidad y esta verdad. Que a Jesús no lo podemos engañar. Podemos engañar a los hombres. Podemos aparentar un estado de ánimo ante las personas y la gente se lleva la impresión, wow, él está bien. Pero Jesús conoce a todos. Amén. Conocía a todos. Verso 25, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Jesús no necesita el testimonio de que alguien venga y le diga, Jesús, mira, esa persona pasa esto con esa persona. No, Jesús no. Porque él conoce a las personas. Él sabe lo que hay en el corazón de las personas. Qué maravilloso que en esta mañana nosotros podamos decir, Señor, nada te puedo ocultar. Tú lo conoces todo. Pero no solamente que lo conoces todo. No lo conoces con el fin de juzgarme. Tú lo conoces y has venido a mí porque sabes cómo satisfacer mi necesidad. Ese es Jesús. Muchas personas empezaron a creer en Jesús por causa de los milagros que Jesús hacía. Pero Jesús sabía que el creer de muchos no era una confianza genuina. No era una confianza en que Él era el Mesías de Dios. Muchos estaban creyendo, pero no creían en Jesús como el Mesías, sino que era un simple asombro por ver las maravillas que Él hacía. Jesús nunca hizo milagros para afirmar su propia identidad. ¿Qué es lo que pasa con nosotros los hombres? Muchas veces nosotros necesitamos hacer cosas para afirmar nuestra identidad. Muchas veces nosotros necesitamos hacer cosas para que la gente nos mire, para que la gente nos aprecie, para llenar vacíos en nuestros corazones. Pero Jesús no necesita hacer nada para impresionar a nadie. Jesús lo que hace, lo hace con el fin de que las personas crean que Él es la solución. Pero a Jesús no le resta y no le quita lo que las personas puedan pensar acerca de Él. Porque Jesús tiene una identidad completa en el Padre Celestial. Jesús sabe quién es Él. Jesús sabe de dónde vino. Jesús sabe a dónde va. Jesús está completo. Jesús no necesita demostrarle a nadie nada.
Pero Él quiere ciertamente la salvación de los hombres y Él hace sus milagros para que los hombres pongan atención al mensaje. Escúcheme una cosa, los milagros de Jesús nunca son para que la gente crea directamente. Los milagros de Jesús son la plataforma para que la gente escuche el mensaje de Jesús. Porque muchos verán milagros, pero no creerán genuinamente en Jesús. Muchos verán señales y no creerán que Jesús es la solución del Padre para nosotros. Por eso Jesús no necesita hacer las cosas para impresionar a nadie. Pero los milagros de Jesús son la plataforma, escuche, un principio para que usted entienda los evangelios. Cuando vea a Jesús, nosotros debemos entender, Jesús hace los milagros como plataforma para que escuchen su mensaje, porque la palabra es la que cambia, la palabra es la que transforma, la palabra es la que cambia las vidas. Los milagros no cambian a nadie. Hay mucha gente que podrá ver tantas hazañas y tantos milagros y seguirán duros en sus corazones, porque lo único que cambia es la palabra de Dios, es el mensaje de vida. Jesús mismo es la palabra de vida. Amén, iglesia. Entonces terminamos cuando vamos a Juan 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente, principal entre los judíos. ¿Quién es Nicodemo? Es un hombre principal entre los judíos. Pertenece al grupo de los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos son un tipo de secta religiosa que busca agradar a Dios en sus fuerzas y en base al cumplimiento de normas y tradiciones. Yo creo que empezaron muy bien los fariseos. Ellos empezaron con un celo por querer hacer las cosas bien, un celo por la ley de Dios, por la verdad de Dios. Pero en el proceso los fariseos terminaron haciendo el énfasis en la tradición, en los ritos, en lo externo, en querer cambiar al hombre externamente. En el tiempo de Jesús dicen historiadores que había cerca de 6,000 fariseos y eran conocidos por su adherencia rígida a los más mínimos detalles del ceremonial contenidos en la ley. El nombre de los fariseos significa apartados. Jesús desaprobó a los fariseos porque usaban la tradición para anular las escrituras. Es decir, anulaban con una tradición lo que Dios en verdad estaba diciendo por medio de las escrituras, la ley y los profetas. Y además Jesús los cuestionó y los reprendió por su manifiesta hipocresía. Continuamente los reprendió por su concentración excesiva en los aspectos exteriores de la religión, en los aspectos externos como reglas, regulaciones. Externamente querer cambiar a una persona, externamente querer ellos presentarse. Y muchas veces Jesús cuestionó y les dijo: ustedes están intentando hacer algo externamente, pero dentro su identidad es una identidad falsa. Su identidad está basada en la aprobación de los hombres. Su identidad está basada en la aceptación que ustedes puedan ganarse de Dios. Y Jesús reprendió continuamente a los fariseos. Quiero decirte que esa actitud de querer hacer cambios en nuestras fuerzas, escúchame, seca a los hombres. Seca a los hombres, seca a las iglesias y eventualmente se vuelven tumbas en un sentido espiritual, donde no hay evidencia de vida y del poder de Dios. Cuando yo creo que en realidad puedo externamente lograr los cambios, y cuando yo empiezo a basar mi identidad en las cosas temporales, cuando mi día a día se convierte en pensar cómo yo puedo ganarme la vida, entonces mi vida se basa en identidades falsas. Y eso es lo que Jesús cuestiona a los fariseos. Recuerde una cosa: si hacemos los énfasis externos, si creemos que el cambio es externo, si creemos que el cambio es en base a las identidades temporales que este mundo nos ofrece, tarde o temprano terminamos secos. Tarde o temprano esas iglesias se vuelven tumbas. Esos cristianos se vuelven tumbas. ¿Qué pasó en Europa? Europa, que fue cuna de un gran avivamiento, hoy en día, lamentablemente, en su mayoría, porque sé que Dios siempre se reservará un remanente, pero
hoy en día es una tumba espiritual. ¿Por qué? Por un énfasis externo y por olvidar la verdadera identidad. Y eso es lo que Jesús en esta conversación va a tratar con este hombre Nicodemo. Versículo 2, leamos. Este vino a Jesús de noche. Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Rabí es el término en hebreo para maestro. Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, wow, mira lo que dice Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales, los milagros que tú haces, si Dios no está con él. Nicodemo viene a Jesús de noche. No vamos a condenar a Nicodemo, porque el que pudo hacerlo, Jesús no lo hizo. Creo que todos nosotros podremos vernos reflejados en este hombre. Nicodemo viene a Jesús en la noche, lo cual significa, y es un énfasis que el apóstol, que el Espíritu Santo por medio de Juan está haciendo para hacernos entender que ese es el estado espiritual del corazón de Nicodemo. Ningún detalle está en la Biblia por gusto. Nicodemo viene a Jesús de noche porque su corazón se encuentra en una noche espiritual. Su corazón se encuentra en tinieblas espirituales. Pero ¿cómo es eso posible? Si eres un hombre prominente, es un hombre principal, y no solo eso, es un maestro. Es un maestro de Israel. En el original, ¿sabe cómo dice? El maestro de Israel. El artículo él denota, no es cualquier maestro. Él es un maestro importante. Pero Jesús no viene a condenarlo. Aunque viene en la noche, podríamos especular sobre las razones por las cuales viene a Jesús de noche. Quizás para esconderse del qué dirán las personas. Él es un hombre importante, un principal, no es cualquier persona. Ha visto los milagros de Jesús, ha escuchado los milagros de Jesús. Pero creo firmemente, por cómo empieza y termina esta conversación, vamos a ir viendo cuando terminemos esta conversación, vamos a ver que también hace el énfasis de la noche. Empezó con la noche y termina con la noche. Quiere decir, habla de un estado espiritual del corazón, un estado de tinieblas. ¿Cómo es eso posible, pastor? Vivir aferrado a reglas, vivir aferrado a tradiciones de hombres como la fuente de aprobación por parte de Dios. ¿Qué es lo que pasa con Nicodemo y qué es lo que pasa con nosotros? Dios me aprueba si es que entonces yo cumplo esto. Dios me aprueba si es que entonces yo sigo estas normas y estas regulaciones. Yo quiero decirte que vivir de esa manera ha dejado el corazón de Nicodemo en tinieblas. Él está en muerte espiritual. Nicodemo nos representa a cada uno de nosotros que hemos creído encontrar sentido en nuestras identidades falsas, logros. Hemos creído, hemos pensado que por la cantidad de logros entonces yo valgo. Eso te deja en tinieblas. He creído que según la cantidad de éxitos que acumulo, entonces esa es mi identidad. Eso deja el corazón en tinieblas. He creído que la cantidad de dinero que yo tenga ahorrado es mi seguridad. Deja el corazón en tinieblas. Deja el corazón y pone al corazón en una noche espiritual. Ninguna de esas cosas existen para definirnos en nuestra identidad. La identidad de nosotros como hijos de Dios es el valor de Jesús. Ninguna de esas cosas puede definirnos. Eso es lo que pasa con Nicodemo. Él está en muerte espiritual. Si podemos controlar eso de ahí, por favor, mis hermanos. Nicodemo representa a cada uno de nosotros que hemos creído en felicidades vanas y en las satisfacciones temporales. Ese estado deja en tinieblas al corazón. No es que no podamos ver las obras de Dios. Nicodemo ha visto las obras de Dios. No es que Nicodemo no puede darse cuenta, no puede entender que algo es sobrenatural hay en Jesús.
Porque él ha visto las obras de Jesús. Vimos cómo se presenta. Señor, sabemos que las obras y los milagros que tú haces no los podría hacer alguien si Dios no está con él. Nicodemo ve las obras y Nicodemo reconoce que ciertamente hay algo sobrenatural en Jesús. Él ha visto los milagros, ha visto las obras poderosas de Jesús, comprende que hay algo especial en Jesús, lo reconoce como el poder de Dios. En esta reunión que se lleva a cabo en la noche, Nicodemo viene a Jesús, la luz del mundo. ¿Te das cuenta? Nicodemo en la noche, Nicodemo con sus preguntas y sus inquietudes, viene al que es la luz. Jesús, la luz del mundo. En una noche él se acerca a la luz. Jesús lo lleva a comprender a Nicodemo que no se trata de intentar el cambio externo, no se trata de intentar la transformación externa, sino se trata de la transformación espiritual interna por el poder de Dios. No es lo externo, es la transformación interna espiritual que lleva a cabo el poder de Dios, la cual producirá lo externo. Pero no se queda allí, sino que hay un llamado de poder, una invitación que le hace Jesús a definir su vida en el Hijo de Dios. Quiero que anote. Vamos al versículo 3 y le digo este punto importante que usted debe atesorar y guardar. Verso 3 dice: respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo. Yo quiero que usted haga una aclaración en su Biblia. Probablemente usted está leyendo conmigo Reina Valera o las Américas o cualquier otra traducción. En el original se entiende mejor: el que no nace de arriba. El que no nace de arriba no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primer punto, anótelo: el nacimiento de arriba te abre las puertas al reino de Dios. El nacimiento de arriba te abre las puertas, nos abre las puertas al reino de Dios. Al reino de Dios, el nacimiento de arriba. Ahora, usted escuchó la pregunta que le hizo Nicodemo, o la introducción que hace Nicodemo. Jesús, sabemos que has venido de Dios. Maestro, sabemos que has venido de Dios. El maestro está reconociendo que hay un maestro todavía mucho más importante que él. Rabí, sabemos que haces las cosas porque Dios está contigo. Pero es interesante, es asombroso que Jesús no está con rodeos. Porque tranquilamente se podían haber puesto a conversar de las obras. Pero Jesús no está con rodeos, porque Jesús es Dios. Y entonces Él discierne y conoce a fondo el corazón de los hombres. En este caso, Nicodemo. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿No es maravilloso que Jesús conoce y discierne nuestros corazones? Jesús no va por rodeos, Jesús va a la necesidad que sabe que tiene Nicodemo. ¿Cuál es el problema de Nicodemo? Nicodemo, mira, necesitas nacer de arriba. Mientras tanto, tú ves las obras que yo hago, ese es el reino de Dios. Tú ves los milagros, las sanidades que yo hago, ese es el reino de Dios. Pero Nicodemo, escúchame, no podrás participar del reino si no has nacido de arriba. Jesús sabe y va a la causa del corazón. Qué maravilloso entendimiento y discernimiento por una identidad bien clara en Cristo Jesús. Jesús nunca estará con rodeos y nosotros debemos gozarnos y alegrarnos en el hecho: Él conoce y Él discierne mis pensamientos y las intenciones y lo más profundo de mi corazón. Él lo conoce. No hay nada oculto a su mirada, y mis necesidades Él no las ignora. Mis necesidades Él no las ignora. Eso es maravilloso, iglesia del Señor. Nacer de nuevo es nacer, se traduce originalmente nacer de arriba. Los que experimentan el reino de Dios en plenitud son los que han nacido de Dios. No hay otra manera. Podríamos sorprendernos de las obras de Dios al igual que Nicodemo, pero lo único que nos permite participar. Yo no quiero ser un espectador.
Yo no quiero estar a la distancia viendo cómo Jesús usa a las personas, cómo Jesús usa vasos, cómo Jesús usa ministros. Yo no quiero quedarme simplemente observando las obras de Dios. Y la buena noticia es que Jesús hizo el camino para que nosotros no solamente veamos lo que Jesús hace en otras personas, o cómo Dios usa a esos pastores, o cómo Dios usa a esos ministros, o cómo Dios usa esas iglesias. El nacimiento de arriba nos permite ser participantes de su reino hoy, aquí, ahora. El nacimiento de arriba, el nacimiento de lo alto, el nacimiento de Dios. Dios quiere que participemos del actuar de Él, y para eso es necesario haber nacido de Dios. Esta clase de nacimiento solamente Dios pudo hacerlo en nosotros. Solamente Dios produce este nacimiento. Eso tenemos que tenerlo claro. Solo Dios produce este nacimiento. Nosotros nacimos espiritualmente de Dios, nacimos de arriba. Por lo tanto, podemos ver el reino de Dios y participar de Él. No solamente verlo, podemos participar. La invitación del evangelio, la invitación de esta vida poderosa a la cual fuimos llamados, es no a conformarnos con ver las obras de Dios, sino a participar de las obras de Dios. ¿Y cuáles son las obras de Dios, amigo que me escuchas? Mis hermanos conectados en línea, las obras de Dios es el obrar de Dios día a día en nuestras vidas. La plenitud de Dios en nuestros hogares, la plenitud de Dios en los matrimonios, la plenitud de Dios en la salud, la plenitud de Dios en el llamado de vida. Pero no busques las obras, busca la causa. El nacimiento de arriba, el nacimiento de Dios. Ahora, esto no lo producen los hombres, lo produce el Señor. Esto lo produce Él. Con toda seguridad podemos afirmar que tú y yo nacimos de nuevo, y por lo tanto ahora tenemos acceso al reino de Dios por esta simple razón. ¿Por qué? Voy a tomarles la lección. ¿Por qué podemos participar del reino de Dios? Porque nacimos de Él. El reino no es una expectativa lejana. Gloria a Dios por el reino futuro. Pero el reino de Dios lo participamos hoy. Hoy podemos participar si tan solo tú haces una disciplina en tu vida: deleitarte en que fuiste nacido de Dios. Tú tienes que empezar a cambiar tus disciplinas. La de quejarte por tu origen. Es que yo nací en una familia miserable. Es que mi padre no me instruyó. Es que mi madre me trató de esta manera. Es que yo vengo de un pueblo insignificante. No. El creyente se deleita en su nuevo origen. Yo nací de Dios. Somos nacidos de Dios, y ese es nuestro deleite día tras día. Tenemos que meditar en nuestro origen. Tenemos que meditar en nuestro inicio. Somos de Dios, vinimos de Dios, nacimos de Dios. Eso es un regalo por la fe. No lo puedes ganar, no puedes merecerlo. Escúchalo y entiéndelo. Tú no puedes ganarte el favor de Dios. Él te lo entregó por el nuevo nacimiento, por el nacimiento celestial. Y tenemos que gozarnos y alegrarnos en eso, iglesia del Señor. Tenemos una nueva identidad por causa de haber nacido de Dios. Nosotros no somos nuestra identidad terrenal. ¿Qué origen? Los gentilicios que nos dicen cuál es nuestra nacionalidad o nuestro origen. Yo soy guayaquileño. Tú eres cuencano. Tú eres quiteño. Esas cosas son identidades naturales. Pero nos gozamos, afirmamos, meditamos y cada día reconocemos: yo soy de Dios. Nacimos de Dios. Nacimos de Él. Y ese debe ser nuestro deleite. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo? Nicodemo, cambia tu identidad. No es porque naciste judío, no es porque naciste de Israel, le dice, es por nacer de arriba. Dios nos hizo nacer espiritualmente. ¿Quiénes somos? Tú ya no eres de esta generación
la generación maldita de Adán. Tú eres de la generación del cielo. Somos una nueva generación, una nueva generación. ¿Qué es lo que somos? Una generación espiritual. ¿Qué es lo que somos? Una generación nacida de Dios. Y esto no lo producen los hombres, esto lo hizo Él por su Espíritu. Esto fue voluntad de Él. Él nos hizo nacer de nuevo. Naturalmente hablando, ¿quién pidió aquí nacer? Espiritualmente hablando, es el mismo principio. Él nos hizo nacer de su buena voluntad. Él nos hizo renacer. Él nos dio este acceso a una nueva familia. Tú no eres tu familia terrenal, tú eres de la familia del cielo. Y esa es nuestra identidad, nacidos de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Deleitarnos en el hecho que Jesús, así como conocía profundamente a Nicodemo, Él nos conoce. Y Él que nos conoce, nos hizo nacer en el Espíritu. Y no hay nada en nosotros que Él no conozca, que Él no entienda. Y esto debe ser un testimonio diario en nuestro corazón. Padre, yo vengo de ti, nací de ti, y tú me conoces todo. Tú me examinas y tú me escudriñas todo, Señor. Levantarnos, tenemos que hacer una disciplina, levantarnos. La disciplina, levantarnos, no debe ser pensar cuáles son los pendientes del día. La disciplina, levantarnos, debe ser: Señor, gracias porque vengo de ti. Gracias porque me hiciste nacer de nuevo. La disciplina al acostarnos no debe ser el celular. La disciplina al acostarnos es: gracias porque mi origen eres tú, Señor. Tú me hiciste nacer de nuevo. Tú me hiciste nacer de arriba, Señor. La disciplina cuando enfrentamos los problemas no debe ser: ¿qué solución puedo yo dar a este problema? Señor, gracias porque vengo de ti y este problema tú lo tienes en tus manos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esta enfermedad no me vence, Señor, porque yo soy nacido de ti. Vengo de ti, tú eres mi origen, tú me hiciste nacer, Señor. Esta calamidad, esta miseria, ninguna de esas cosas nos vence, porque reconocemos, fuimos nacidos de Dios. Él nos hizo nacer. Y ese es el regalo más precioso que nosotros podamos tener: una nueva identidad. Tenemos una nueva familia, una nueva relación. Él es nuestro Padre y nacimos de Él. Jesús le ha hablado directo al corazón a Nicodemo. De una le bajó el martillo. Y no va por rodeos. Jesús, de forma directa, Jesús le ha dicho que aun cuando él sea un hombre con logros humanos, aun cuando aparentemente tiene una vida que se esfuerza por agradar a Dios, Nicodemo, el nacimiento de arriba es todo. Nicodemo sabe que Jesús le está hablando a él. Entonces viene la primera interrogante de Nicodemo. Versículo 4, Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Jesús, explícame esto. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sabes algo importante? Los maestros judíos, ponle atención a esto. Mira la paradoja de Timoteo. Los maestros judíos enseñaban que los gentiles que se convertían al judaísmo comenzaban una vida nueva como niños recién nacidos. Nicodemo enseñaba eso en su tradición religiosa, porque su valor era su nacionalidad judía. Y ellos enseñaban que los gentiles podían participar del pacto, pero tenían que convertirse y eran como niños recién nacidos. Ellos enseñaban eso. Los maestros judíos enseñaban que los que se convertían al judaísmo, los de otras naciones, los gentiles que se convertían al judaísmo, eran como niños recién nacidos. Él sabía, entendía la asociación, conversión, recién nacido, nuevo nacimiento. Él sabía, porque Jesús no es que le está hablando en chino a él. Jesús le está hablando en un idioma que él puede entender y que él sabe lo que significa. Nicodemo enseñaba eso en su tradición, pero él nunca se había imaginado que ser judío no era suficiente. Él no pensaba, él no creía que aún siendo judío él podía estar en muerte espiritual y que necesitaba nacer para Dios. ¿Cuánta oscuridad producen las identidades falsas?
¿Cuánta oscuridad producen los esfuerzos del hombre? Cuando nos ensimismamos en creer que la identidad de este mundo es mi identidad, que lo que el mundo me dice que tengo que hacer es lo que yo tengo que hacer, que lo que el sistema me pone como meta es lo que yo tengo que tener como meta máxima en mi vida, mi corazón se vuelve oscuro y mi corazón queda en tinieblas. Nicodemo enseñaba esto. Nicodemo enseñaba que los gentiles, que los que no eran israelitas tenían que convertirse, y eso era un nuevo nacimiento, porque entendía mal. No se trata por ser judío. No es judío el que lo es en la carne, es judío el que lo es en el corazón. El que no recibe la aprobación de los hombres, sino que ha recibido la aprobación de Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuánta oscuridad produce creer que por causa de algún mérito propio podríamos participar de Dios y la plenitud de su reino? Porque yo nací aquí, entonces yo me merezco el reino. No, no es por nacimiento carnal, es por nacimiento espiritual. ¿Cuánta oscuridad se hunde el hombre que piensa alcanzar bienestar y favor en esta vida sin volverse a Dios? Por eso yo quiero hacerte el llamado: no definas tu vida en los logros temporales y materiales. Hoy arrepintámonos de poner tantas cosas naturales, temporales, propias de este sistema como nuestra identidad. Pongámonos de acuerdo con la luz que es Jesús, que nos hizo nacer de arriba. Ese es nuestro origen, esa es nuestra identidad. Versículo 5, Jesús respondió a esta pregunta que le hace Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Anota esto: el nacimiento de arriba te lavó y te dio su Espíritu. El nacimiento de arriba te lavó y te dio su Espíritu. ¿Por qué le hago anotar estas cosas? Porque estas deben ser nuestras disciplinas de reflexión y gozo y meditación cada día. Saber que nuestro nuevo nacimiento no es común. Nuestro nuevo nacimiento, este nacimiento de arriba, no es natural. Cuidado, tómase en poco esto, porque entonces las tinieblas se apropiarán de tu corazón como Nicodemo. Tienes que empezar a hacer el valor, la disciplina, el arraigarnos. Dios nos está hablando, Dios a mí me está hablando. Diego, muchas identidades falsas podemos tener. Arráigate en la identidad correcta. Naciste de Dios y en este punto Él me lavó y Él me dio su Espíritu. Dile a la persona junto a ti: disciplínate en pensar. Fuiste lavado y Él te dio su Espíritu. Lavado con su agua, el agua viva, y naciste por el Espíritu de Dios. Eso es un gozo del creyente cada día. No importa cuántos años pasen, el gozo del creyente cada día, aun cuando tenga 30, 40 años en el evangelio, el gozo del creyente es: Padre, gracias, porque hoy es un día de victoria. Hoy es un día de ver el reino de Dios. Hoy es un día de participar el reino de Dios, porque tú eres mi origen, porque tú me lavaste y me diste tu Espíritu, y puedo participar de las obras de Dios. Puedo participar del reino de Dios. Eso es lo que Jesús le dice Nicodemo: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne es carne. La carne, los esfuerzos de la carne no pueden darte el reino de Dios. Los esfuerzos de la carne son carne y no pueden darte el reino de Dios. No pueden abrirte paso a participar del reino de Dios. En la carne solamente serás un espectador y te quedarás anhelando y soñando y deseando: wow, cómo Dios usa a ese hombre, cómo Dios usa esa familia. Porque la carne, lo que nació de la carne, carne es. Los esfuerzos del hombre no sirven, no bastan, no alcanzan. Las identidades que este mundo pone, las identidades que este mundo trata de colocarnos como nuestras, no alcanzan para participar de lo que es de Dios. Solamente la identidad nacidos de Dios te da acceso. Es la llave para abrir todo el reino a nuestro favor.
Y eso es lo que tenemos que entender. Iglesia, vamos a ser relevantes en este medio, en este tiempo, en este siglo. Cuando nosotros entendamos que nuestro valor y nuestra identidad nacimos de arriba. Y entonces el cielo se empieza a manifestar sobre la tierra, sobre nuestras familias. Todo problema lo transformamos en gloria. Toda situación es transformada en gloria cuando hacemos una identidad bien clara. Él nos hizo nacer del Espíritu. Porque la carne, carne es. Cuando hace referencia a la carne, no asocie directamente con los pecados peores que se pueden cometer. ¿Qué es carne? Identidades falsas. ¿Qué es carne? Felicidades temporales. ¿Qué es carne? Todo lo que este mundo define como felicidad, éxito, logro. No podemos, nosotros no tenemos ese origen. Nuestro origen es Dios. Por eso le dice Nicodemo: lo que nació de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres. Mire, y aquí Jesús le dice: hey Nicodemo, no te asombres de que te haya dicho. ¿Por qué te asombras si tú sabes bien esto? No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de arriba. No te asombres. ¿Por qué le dice eso? Porque Nicodemo es uno de los grandes maestros en Israel. Y ellos enseñaban que todos los convertidos al judaísmo llegaban a ser como niños recién nacidos cuando eran bautizados en agua para quitarles la impureza que tenían como gentiles. El bautismo en agua ellos ya lo ejercían como un rito de purificación para todos los gentiles, como señal de que ellos habían nacido de nuevo, los gentiles convertidos al judaísmo. Por eso Jesús le dice: Nicodemo, tú predicas esto, tú enseñas esto, pues yo te voy a explicar qué significa en la verdad de Dios. El nacimiento espiritual es del agua y del Espíritu. No te asombres del nacimiento de arriba. Tú lo enseñas. Con esta explicación, Nicodemo sabe que Jesús se está refiriendo no al nacimiento físico, sino a una transformación espiritual llevada a cabo por Dios y representada por el lavamiento del agua. Es un trabajo del Espíritu de Dios en el espíritu del hombre. El nuevo nacimiento, escúchame, es un trabajo del Espíritu de Dios en el espíritu del hombre. Ningún hombre, ningún pastor, ningún ministro puede hacer el cambio. El Espíritu de Dios hace el trabajo, la transformación. Hizo la transformación en nuestros corazones. Esa es la realidad, porque lo que es el Espíritu, Espíritu es. Esa es la obra que Dios hizo en nosotros. Una obra purificadora por el agua viva que es Cristo. Cristo nos lavó por su agua viva. Y eso tiene que ser una certeza para ti. Eso tiene que ser una convicción en tu corazón. Él me lavó con su agua viva. Cristo es el agua viva que me lavó. Por lo tanto, nací de arriba. Por lo tanto, puedo ver el reino hoy y participar de él. No te conformes con una vida menor. No te conformes con una vida de derrota, de miseria, seca espiritualmente. Iglesia del Señor, Dios nos está hablando hoy. Ustedes son nacidos de arriba. La vida que yo he preparado para ustedes es una vida de ser testigos del reino, experimentar el reino, milagros, transformaciones. Eso es lo que Él nos ha dado. La palabra que limpia es la palabra que nos limpió. En nuestro espíritu se nos dio un nuevo espíritu. ¿Sabes que lo que Jesús está diciendo era algo que ya había sido profetizado? Ezequiel había profetizado de esto que Jesús está hablando. Ezequiel 36, verso 24. Y Nicodemo era maestro de Israel. Ellos conocían las escrituras. Jesús le está hablando en un idioma que le entiende. Para nosotros es necesaria la explicación. Pero él sabía lo que Jesús le estaba hablando. Él entendía. Ezequiel 36, 24. Mira la profecía, mira la palabra que Dios había dado y apropiate, porque eso aplicó a nosotros en Cristo también, para ti y para mí. Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra.
Entonces los rociaré con agua limpia. Los rociaré con agua limpia. Ahí está el nacimiento del agua. Los rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, dice el Señor. Mira el agua viva. Ese es el nacimiento del agua. Él nos lavó con su agua viva. Verso 26. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Ahí está el nacimiento del espíritu. ¿Lo viste? Nacimiento del agua, nacimiento espiritual. Les daré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes, ¿lo estás leyendo? ¿Qué pondría Él en nosotros? Su espíritu. Ese es el nuevo nacimiento. Y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Esto es lo que había sido dicho por el profeta. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Yo soy el cumplimiento, Nicodemo. Nacimiento del agua y nacimiento del espíritu. Gloria a Dios. La obediencia a los estatutos de Dios, escúchame, es el resultado de una transformación por el agua y el espíritu. Repito esto que es muy importante. La obediencia a los estatutos de Dios, la obediencia a la verdad de Dios es el resultado de la transformación por el agua y el espíritu. Tú no le puedes pedir al no regenerado, al que no ha nacido, tú no le puedes pedir un cambio. El cambio lo produce Dios a partir del nuevo nacimiento. Y muchas veces queremos cambiar a las personas externamente, pero no cambias a nadie externamente. El cambio lo produce Dios por el agua, por el espíritu. El agua que limpia y el espíritu nuevo que Dios pone en el corazón de la persona. El cumplimiento de las ordenanzas del Señor es el resultado de haber sido limpiados por el agua y haber recibido un nuevo corazón, haber recibido el Espíritu de Dios. Caminar en las obras de Dios en obediencia al Señor es resultado de nuestro nacimiento espiritual. Nosotros nacimos espiritualmente, no de la carne. Físicamente sí, nacimos de la carne, pero espiritualmente nacimos del agua que es Cristo, la palabra viva en la cual hemos creído para salvación. Nacimos del Espíritu porque hemos recibido su mismo Espíritu. Ahora dime tú cuál es el resultado de aquello. Si nacimos del agua y nacimos del Espíritu, ¿cuál es el resultado? Nacimos del agua y nacimos del Espíritu. Ese es el nacimiento de arriba. ¿Cuál es el resultado? Participamos de las obras de Dios y del reino de Dios. Si tan solo entendiéramos el principio espiritual, nosotros podemos llamarnos cristianos de años y cristianos de tantas cosas, pero muchas veces nos cuesta entender este principio elemental. Tu victoria en esta vida no radica en tus esfuerzos. Tu victoria en esta vida radica en creer que Él te limpió con su agua y que Él te dio un nuevo corazón, pero no cualquier corazón. Él te dio su espíritu dentro tuyo. ¿Qué es salvación? Salvación es, Él me dio su espíritu, Él me dio su presencia, porque Él me hizo nacer de nuevo. Y si caminamos en esta vida, y si tú cada día caminas en esta vida triste, solo, apesadumbrado, en miseria, es porque no estás reconociendo el nuevo nacimiento que Él hizo. Cristianos del Señor, amados del Señor, iglesia de Cristo, nuestra vida es poderosa y se activa. Ponga atención a esta palabra. Se activa cuando yo creo en la realidad espiritual. Cuando me enfrento al pecado,
algo que no puedo vencer, yo no tengo que luchar contra el pecado. Lo que tengo que hacer es: Padre, gracias, porque tú me limpiaste con tu agua viva y porque tú me diste tu espíritu. Y la promesa tuya fue que entonces tú me harías obedecer a tus mandamientos. Yo me deleito en esa verdad, y mientras yo me deleito, veré la victoria. Nací de Dios, la victoria es tuya. Dios no nos llamó a nosotros a solucionar los problemas. Dios nos llamó a nosotros a pelear con las circunstancias. Dios nos llamó a nosotros a meditar en nuestro origen y a meditar que Él nos lavó y que Él nos limpió y que Él me dio su espíritu. Padre, como cantamos en este cántico: Señor, ahora tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. La obediencia a los mandamientos de Dios es el resultado de creer que tenemos un nuevo corazón. Si tú no reconoces, si tú no te deleitas, si tú no has hecho la disciplina de meditar en tu origen, meditar en la obra del nuevo nacimiento, no vas a poder vencer. Así de sencillo. Vas a seguir luchando con el temperamento. Vas a seguir luchando con las tentaciones. Vas a seguir luchando con los problemas, queriendo tú solucionarlos. Pero Dios nos ha dado la clave: meditar en nuestro origen, nuestro nuevo nacimiento. Meditar en nuestra victoria, que solamente es posible cuando yo creo en esta realidad. Yo soy de Dios. ¿Qué es lo que tienes que decir cada día? ¿Qué es lo que tienes que decir al enfrentarte a las circunstancias? Yo soy de Dios. Viene un problema, ¿qué tienes que decir? Yo soy de Dios. Yo vengo de Dios. Yo nací de Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Medita en tu origen y la victoria es el resultado, porque la produce Él. ¿Por qué razón? Porque anota este principio: el nacimiento de arriba te libera de la vida de control para vivir una vida de fe. El nacimiento de arriba te libera de la vida de control para empezar a vivir una vida de fe. Esto es lo que Jesús le dice en el siguiente versículo a Nicodemo, versículo 8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido. Ahora, la palabra griega es la palabra neuma. Neuma. ¿Por qué te digo este detalle? Ponle atención. Jesús está diciendo: el neuma sopla donde quiere, el viento. De hecho, de neuma viene la palabra neumático, que son los cauchos con aire, las llantas. Neuma es un término griego para el viento. Es la palabra en griego para el viento. El viento, el neuma sopla donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Quién puede controlar el viento? Ok, mira lo que dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, la vida del Espíritu no es una vida que tú controlas. ¿Cuál es la herencia que recibimos de Adán? ¿Cuál es la distorsión que tienen nuestras almas? Y aun cuando venimos a la fe cristiana, ¿qué es lo que queremos hacer? Controlar. Pero Jesús le está diciendo: hey, Nicodemo, ¿al viento tú lo puedes controlar? Así es todo aquel que es nacido del neuma. Es un juego de palabras en el idioma original. ¿Qué le está diciendo? La vida del Espíritu no es por control. No es cuánto tú controlas. No es cuánto tú tienes el poder y cuánto tú puedes manejar. Nicodemo, el viento es impredecible e incontrolable. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, esta vida espiritual no se trata de control y predicción. ¿Qué es lo que pasa? Queremos predecir. Queremos nosotros acomodar el futuro. Si hago esto de aquí, si sigo estos pasos, entonces mi futuro yo lo tengo controlado. Dios dice: esta vida espiritual no se controla.
Esta vida espiritual no es por tu control, no es por tu capacidad de controlar, no es por tu capacidad de predecir, no es por tu capacidad. Es que quiero tener todo bajo control. Estás perdido. Es que quiero controlar a mis hijos. Está perdido. Es que quiero controlar a mi esposa, quiero controlar a mi esposo. No puedes hacerlo, porque esta vida espiritual es espíritu, y el espíritu no se controla. Muchos llegan a la vida cristiana con la finalidad de reproducir el mismo patrón de control que llevaban antes de haber nacido espiritualmente para Dios. Todos, de alguna manera, luchamos con esto de querer controlar y querer reproducir. Yo controlaba todo y ahora yo quiero controlar, escúcheme, incluso a Dios. Y Dios, si tú me salvaste, ahora yo quiero que tú hagas esto, esto y esto. Lo que es del espíritu, espíritu es. Tú no puedes controlar a Dios. Y tú no puedes ordenarle a Dios, haz esto, haz esto, haz esto. La vida del espíritu es una vida, escúchame, de confianza, de fe. ¿Cómo se disfruta esta vida? En confianza, en fe y en dependencia. ¿Cómo se disfruta esta vida? En confianza diaria, en fe diaria, en dependencia diaria. Y entonces somos los más felices sobre la tierra. Y entonces somos los que participamos del reino de Dios. Aleluya. La vida del reino no es una vida que se controla, es una vida de dependencia diaria y de confianza absoluta en Dios. Esa es la vida de fe. Nicodemo no es por lo que tú controlas. Ellos como líderes querían controlar. Querían que la gente actúe de una manera. Sí, y quizás tenían una buena motivación, de cierta forma podríamos decir. Porque querían la rectitud, querían la justicia, querían que todos vivan intachablemente. Pero Nicodemo no funciona de esa manera. Porque eso es el espíritu. Y el espíritu se confía, se cree. Y el espíritu, la vida del espíritu es una vida de depender. Yo quiero hacerte este llamado. Rechaza hoy vivir una vida de control. Rechaza hoy. Es un espíritu que tienes que rechazarlo. Es una distorsión de las tinieblas que tienes que rechazar, la vida de control. Y no solo hoy, cada día rechaza vivir una vida de control. Declara: yo soy nacido de Dios. Vivo por fe, no por vista, no por control. Mi vida se basa cada día en confiar en mi origen. Vengo de Dios. Yo soy de Dios. Tengo la naturaleza de Dios. Su espíritu vive en mí. Y confía. Y depende. Y entonces vemos a Dios actuar. Y entonces vemos esta vida del espíritu manifestarse. Continúa versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús, explícame, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? ¿Cómo es que eres maestro, Nicodemo, y no conoces la profecía de Ezequiel? En verdad te digo. Aquí Jesús una vez más confronta a Nicodemo. En verdad te digo que nosotros hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Verso 13. Nadie ha subido al cielo, Nicodemo. Tú no has subido al cielo. Pero aquí está el que bajó del cielo, dice Jesús. Es decir, el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo? Nicodemo, tú estás en oscuridad. Por eso se te hace difícil recibir mi testimonio, dice Jesús. Yo soy la luz, tú estás en oscuridad. Nicodemo ha vivido en la ignorancia de sus tradiciones sin poder, pero aquí tenemos a Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús no es terrenal. Jesús es del cielo. Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios, mostrándose a este hombre necesitado.
Nicodemo debe entender que frente a él tiene al que descendió del cielo. Frente a él está el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Dios encarnado. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Nicodemo? Nicodemo, renuncia a tu vida de control, esa vida de querer ganarte el favor de Dios, y abraza la confianza absoluta en Jesús. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Rechaza tu vida de control y abraza que Él te amó y que Él te hizo nacer del agua y del Espíritu. Él me limpió y Él me dio su Espíritu. Y eso es la riqueza, Padre. No intento controlar y cambiar las cosas. Mi vida es una vida de reposo en esta realidad. Y ahora tú, Señor, glorifícate en esa situación. Glorifícate en este matrimonio. Glorifícate en esta enfermedad. Glorifícate en estos hijos. Mientras yo creo y me deleito en lo que tú hiciste para mí. Porque tú eres Dios. Jesús no es común. Muchas veces le queremos enseñar nosotros a Jesús qué hacer. Y Jesús dice, no, yo bajé del cielo. Yo soy del cielo para que en tu realidad terrenal puedas experimentar el cielo. Hijo mío, hija mía. Tal como Nicodemo, muchas veces nuestra necedad y terquedad nos lleva a contradecir a Dios. Nos lleva a querer controlar a Dios, como que si se pudiera, ¿no? Pero eso es lo que intentamos hacer, manejar a Dios a nuestros antojos. Dios, resuélveme esto, Dios, resuélveme aquello. Mientras que Dios quiere que aprendamos a vivir una vida de confianza suprema y dependencia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Enseñarnos a vivir la vida de fe. Una vida de confianza y dependencia diaria. ¿Qué es lo que nos gusta a ti y a mí? Que los problemas se resuelvan y cada día llevar a cabo mis propósitos. Se resolvió el problema, gracias Dios. Ahora sí, ¿en qué estaba? Y Dios quiere enseñarnos a depender. ¿Sabes que muchas veces Dios permitirá muchas astillas en la piel y muchas piedras en el zapato para que tú aprendas a depender y confiar en el Señor? Él lo permitirá para enseñarte la vida de fe. Esa es la vida vencedora. Tal como Nicodemo, ¿qué es lo que pasa? Nuestra terquedad nos lleva a crearnos cisternas rotas. ¿Qué son cisternas rotas? Se supone que una cisterna debe retener agua, pero una cisterna rota está agrietada, no retiene agua. Entonces, ¿cuáles son esas cisternas rotas? Cisternas rotas de razonamientos terrenales, deleites temporales, afanes que nos dejan vacíos y sin experimentar la plenitud de Dios para nuestras vidas. Yo quiero hacerte este llamado. Cree que Jesús, el que descendió del cielo, vino a ti para manifestar en ti la vida del cielo. Dale gracias porque Él estaba en el cielo y Él bajó del cielo para revelarnos el cielo a nosotros. Dale gracias al Señor porque el que estaba en el cielo, el verbo que es Dios, el verbo que estaba con Dios, bajó del cielo para revelarnos el cielo y aprender a vivir conforme el cielo en la tierra. Esa es la salvación. Cree que esta es una vida de fe. Cree que esta es una vida de confianza, absoluta entrega y rendición en tus pensamientos. Ríndele tus pensamientos al Señor. Ponte de acuerdo con Dios. Ponte de acuerdo con Él. ¿Qué es arrepentimiento? Ponerse de acuerdo con Dios. ¿Qué es humildad? Pensar de mí como piensa Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que rindamos nuestros pensamientos, que rindamos nuestras acciones. Abraza y arráigate cada día en la realidad de su amor por ti. No contradigas a Jesús, porque solamente el que ha existido eternamente con el Padre puede revelar la vida y los valores del cielo. Jesús, el verbo de Dios, el que estaba con el Padre y que es Dios, es el que descendió del cielo para llevarnos a ti y a mí a la gloria del Padre. Verso 14.
Continúa Jesús diciéndole: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. A ver, levantado, ponle atención a esa palabra. Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario levantar al Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. ¿Qué pasó en el desierto? ¿Qué había pasado en el desierto cientos de años atrás con Israel? Ellos habían salido de Egipto por el poder de Dios, bajo el liderazgo de Moisés. Iban camino a la tierra que Dios les había entregado en Canaán. Dios les había acabado de dar una gran victoria. Números 21. Ellos habían terminado de derrotar a pueblos cananeos. Pero Israel, este pueblo, en su afán de controlar las cosas, porque esa es la herencia de un alma esclava. La herencia de un alma esclava, de un alma que estuvo entrenada en el sistema de este mundo. ¿Cuál es la herencia? Quiero controlar, quiero controlar, quiero controlar. Israel sale de Egipto con esa mentalidad. ¿Y qué pasa? Se rebelan contra Dios y contra Moisés. Números 21, verso 4. Partieron del monte de Or. Antes usted puede leerlo. Han tenido una gran victoria. Dios les ha dado victoria sobre los cananeos. Han visto las obras de Dios. Partieron del monte de Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo, anótelo, se impacientó. ¿Qué pasó con este pueblo? Se impacientó. En el original dice: el alma del pueblo se acortó. Una vida de control acorta tu alma. Una vida de control achica el alma. Mientras más intentas controlar, más el alma se achica para Dios. Y Dios entonces no tiene espacio para operar. Eso es tremendo. El alma que controla es un alma estrecha. Y Dios no tiene espacio para operar. El alma del pueblo se acordó. Si alguno está leyendo en otra versión, podría confirmar lo que le estoy diciendo. El alma del pueblo se acortó. Verso 5. Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? No hay comida ni agua y detestamos. Mira lo que están diciendo. Nuestra alma detesta este alimento tan miserable. ¿Sabes por qué? Porque el alma que busca controlar, el alma que está en afán, no puede reconocer la provisión de Dios. Wow. Un alma estrecha, corta, un alma que controla. Y mira lo que dice el verso 6. Y el Señor entonces envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Una vida de control es una vida que continúa bajo el juicio de Dios. Una vida que intenta manipular, que intenta todo dominar, manejar. La vida que intenta ganarse en base a esfuerzos, en base a identidades falsas, es una vida que recibe el juicio de Dios. No es que Dios busca hacerlo, nosotros buscamos ese camino. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor, Moisés, para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora. En otras palabras, talla una serpiente de bronce. Ponla sobre un asta. ¿Qué es un asta? Es un palo que se eleva. Pon la serpiente sobre el asta, elévala, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, cada uno, ¿qué es lo que tenía que hacer? Debía levantar la mirada y mirar la realidad superior. Sucederá que cuando todo el que sea mordido levante su mirada de la realidad natural a la realidad más alta, ¿qué va a pasar con esa persona? Vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, este miraba a la serpiente de bronce y vivía.
¿Qué es una vida de fe? Dejar de observar, considerar la realidad natural para elevar la mirada y considerar la realidad más alta, Dios. ¿Qué es una vida de fe? Deja de mirar lo natural, eleva la mirada para mirarlo a Él. Jesús le está recordando a este maestro Israel lo que el profeta Isaías había anticipado. Isaías lo había dicho, que el Hijo del Hombre, el Mesías, sería levantado para salvación de todo aquel que crea. Isaías 52:13, que es el preámbulo de Isaías 53, donde se menciona el sufrimiento del Mesías, el siervo del Señor, la profecía acerca de Jesús. Pero mira el preámbulo, Isaías 52:13: he aquí mi siervo, el Mesías, Jesucristo, prosperará, será que enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Y continúa el relato diciendo que de manera que Él entonces traerá salvación. Muchos se asombrarán. Jesús varias veces mencionó en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, que Él iba a ser levantado, haciendo referencia a la cruz. En Juan 8:28 hay un pasaje, Juan 12:32, Juan 18, Jesús dice: el Hijo del Hombre va a ser levantado. Esto señala, esto indica, la obra de Jesús no es común. La obra de Jesús es lo superior. La obra de Jesús es el paradigma más alto. Es la realidad más alta. Es la verdad. Mientras todo lo demás es mentira. Todo lo que tú ves a la vista de tus ojos, a la altura de tus problemas, a la altura de tus circunstancias, todas esas cosas son pequeñas. Pero solo lo que hizo Jesús, solo la obra de Jesús es alta a los ojos de Dios. Y Dios está diciendo: el Hijo del Hombre va a ser levantado. Y es lo mismo que Jesús le dice a Nicodemo: el Hijo del Hombre va a ser levantado. Así como la serpiente fue levantada, y por esa serpiente de bronce muchos vivieron, el Hijo del Hombre va a ser levantado para que todo aquel que cree disfrute hoy la vida eterna. Jesús, el verbo de Dios, Dios encarnado, sería levantado para que dejemos de vivir por una vida de control, una vida de afán, una vida de identidades falsas, y entendamos que al creer, esto es, ¿qué es creer? Levantar la mirada, mirarlo a Él, participemos de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? No pienses solo en el futuro. Vida eterna es la vida del cielo. Es la calidad de vida superior, la calidad de vida más alta. ¿Quiénes son los que disfrutan la calidad de vida más alta? Aquellos que quitan sus miradas de las circunstancias para ponerlas en la realidad más alta. Dios, Jesús, su obra, lo que Él hizo, lo que Él ganó, lo que Él conquistó. Y entonces cuando levantas la mirada, disfrutas la vida eterna, disfrutas la calidad de vida del cielo aquí en la tierra. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Nicodemo, esa es la vida que tú y yo participamos cuando levantamos nuestra mirada a considerar el amor del Padre. Levanta entonces la mirada para considerar el amor de Dios. Verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué significa esto? Esto significa: el amor de Dios al mundo se expresa de esta manera, que Dios entregó al Hijo único de su género, al amado, al especial, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, yo soy la evidencia del amor de Dios. Yo voy a ser levantado porque yo soy la entrega del cielo para que tú y todo aquel que levanta su mirada creyendo disfrute el reino de Dios, la vida eterna. En la tradición judía, ellos, el único, el especial, el amado, ¿quién era? Isaac, para Abraham. Ellos entendían que el único, el especial, el amado era Isaac, y no había entrega más significativa que Abraham entregando a su hijo Isaac en sacrificio. Pero Jesús le dice a Nicodemo: no, Nicodemo, el Padre y yo somos el cumplimiento más grande que Abraham y que Isaac.
Esta es la manera en que Dios amó al mundo. Entregó a su Hijo Jesús. ¿Cuál es el llamado que quiero hacerte? No hay mayor demostración de amor que cuando hay entrega. El amor entrega. El amor da. No hay mayor amor que este. Levanta tu mirada y mira a aquel que el Padre entregó para tu victoria, para que disfrutes hoy calidad de vida, vida del cielo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sabes qué? El mundo ya estaba condenado sin Jesús. El Hijo no vino a condenar al mundo. El que cree en él no es condenado, Nicodemo. Hoy te invito a una vida de fe. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Mira, porque no ha cumplido, no dice no ha cumplido. Porque no ha obedecido, no dice porque no ha obedecido. Porque no ha creído en el único, en el amado, en el especial, el unigénito Hijo de Dios. El mundo ya estaba en condenación por causa de su pecado. Cristo fue levantado para que el mundo sea salvo por medio de él. Pero el que no cree no entrará ni experimentará el reino. Este creer, quiero decirte, es mucho más que una afirmación mental. Este creer es mucho más que un asentimiento. Sí, yo creo lo que dice el pastor. No, a ese creer no se refiere la palabra. Ese es el creer de los que vieron las obras, pero no hubo más. El creer al que está hablando Jesús es una acción continua de entrega, confianza, rendición a Cristo como la respuesta de Dios, como la solución del cielo, como la vida de Dios. Y mira cómo termina, verso 19. Y ese es el juicio. Ese es el juicio, Nicodemo. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Nicodemo, Juan, Carlos, Marta, María, todos los que estamos aquí, Diego, no te aferres a una vida de oscuridad, a una vida de control, porque esa es la misma condenación. Una vida de control es condenación. Gloria a Dios por la vida futura eterna. Sabemos que el cielo es el regalo de Dios para todos aquellos que han recibido a Jesús. Pero yo quiero decirte, no tienes que vivir una vida de oscuridad, de control, hoy. Porque Dios quiere que hoy tú disfrutes la vida eterna. Que es vida eterna, es la vida del cielo. Pero Nicodemo, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz. Hoy tú, Nicodemo, a pesar de tu oscuridad, has venido a mí la luz. Qué precioso es esto. No importa la oscuridad. Nicodemo estaba en oscuridad. Toma la decisión de acercarte a la luz. ¿Qué es acercarse a la luz? Señor, hoy voy a creer. Hoy renuncio a una vida de control para empezar a creer en mi nuevo nacimiento, en mi nacimiento del cielo. Gloria a Dios porque has venido a la luz. Yo soy la luz, Nicodemo, para que tus acciones sean manifiestas que han sido hechas en Dios. Porque cada vez que tenemos conciencia de Jesús, nuestra vida se ilumina. El día que tú te levantas haciendo el canal, Jesús, tú eres mi vida, mi paz, mi felicidad. Ese día es un día de luz. Ese día es un día de gozo. Ese día es un día de vida eterna. Ese día es un día del reino de Dios. Y nuestras acciones se alinean al poder de Dios. Yo quiero decir, gloria a Dios por Nicodemo y esta conversación con Jesús.
Del testimonio del mismo evangelio de Juan, sabemos que Nicodemo llegó a creer en Jesús y llegó a ser un discípulo de Jesús. Nicodemo llegó a defender el testimonio de Cristo ante los principales sacerdotes y los fariseos. Juan 7 lo puede leer. Y Nicodemo honró a Jesús colaborando en su sepultura. Juan 19. Allí estuvo Nicodemo. Nicodemo renunció a la vida de control y tomó la vida del Espíritu, que no es una vida que se controla, sino que es una vida que se vive confiando, creyendo, dependiendo en el amor de Él, en la entrega que Él hizo Jesús por nosotros. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y damos gracias a Dios por su palabra? Nuestra vida de poder disfrutar la vida eterna no es para la resurrección futura solamente. Es para todo aquel que cree y se activa en nuestro presente en la medida en que yo me arraigo en mi nueva identidad. Hoy arráigate en tu nueva identidad. El Señor me ha permitido pararme en esta plataforma esta mañana para que tú comprendas, tú eres de Dios, tú naciste de Dios, tú viniste de Dios. Ese es tu origen. Descansa en esa verdad, descansa en esa realidad y abraza la vida de fe, la vida de confianza y dependencia. Padre, hoy intercedo por tu pueblo, por tu cuerpo, Señor, por tu iglesia. Hoy intercedo, Padre, para que mis hermanos hoy renuncien a la vida de control y entonces abracen la vida del cielo, que es una vida de confianza, dependencia, es una vida de disfrutar nuestro origen. Di conmigo, yo soy de Dios, tengo la naturaleza de Dios, fui limpiado por el agua, que es Cristo la palabra, y se me dio el Espíritu de Dios. Tengo el Espíritu de Dios. Declara, Dios está conmigo y ahora tengo en mí el poder para caminar en obediencia a Él, en deleite continuo. Pero necesito arraigarme, necesito creer, necesito dejar de ver lo natural, necesito dejar de ver lo temporal, lo efímero, lo pasajero, para empezar a ver la perspectiva más alta, aquel que fue levantado para que yo tenga vida del cielo, vida eterna. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Cristo, tu iglesia, tu cuerpo, tu pueblo no es una iglesia que busca controlar. Tus familias no son aquellas que intentan cambiar las cosas, sino que dependen cada día del poder tuyo para los cambios y para las transformaciones internas. En el nombre de Cristo, bendigo a tu pueblo con arraigarse, bendigo a tu pueblo con cimentarse en el nacimiento de arriba, el nacimiento del cielo. Toda persona nueva que nos visita por primera vez o que tiene poco tiempo asistiendo, este regalo es para ti también. Este regalo es para ti. Puedes hoy tomarlo y decir: Señor, gracias. Gracias por mi vida, gracias por mi regalo, gracias por Jesús. Así me amaste, entregando a Jesús para que yo crea y tenga vida eterna. Gracias, Señor. Di conmigo: rechazo permanecer en falsas identidades. Mi corazón se ensancha para Dios. Abrazo mi identidad del cielo en Cristo Jesús. Amén. Esa disciplina todos los días en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Ese deleite en tu vida. Amén. Amén. Amén.